sus programas a través de entrevistas y comentarios para actualizar al país de todos los acontecimientos locales. Señoras y señores, el hospital Moscoso Puello fue recién inaugurado por el presidente Danilo Medina. ¿Qué resulta? La gente no sabe todavía la importancia que tiene ese espacio para el pueblo dominicano. Ese espacio, Centro Moscoso, va a tener un registro como si fuese un acta de nacimiento. Oiga lo importante que es esto, señores. Oiga la modernidad donde hemos alcanzado. Va a figurar como si fuese una oficialía del Estado Civil a través de un récord que tendrá el hospital. Ejemplo, si usted vive, por ejemplo, en Santiago y usted vino, se atendió aquí en ese hospital y en Santiago, los familiares pueden decirle, mire, él tuvo una crisis de esto y eso aconteció y lo llevamos al hospital, tal hospital en Santo Domingo, pues ellos allá podrán comunicarse y podrán darle el récord de esa persona, que ahí le va a decir de todo lo que sufre, por qué llegó, todo lo que tenga. Eso quedará ahí permanente. Entonces, eso son cosas sumamente importantes que nuestro presidente ha llevado al país. Por otro aspecto, fui personalmente al hospital y pude ver que en menos de media hora, señores, acudieron 15 ambulancias a ese centro, 15 ambulancias a nivel nacional, con diferentes tipos de casos, y en su mayoría jóvenes, muchachitos jóvenes. Y pude penetrar, agaché el carnet de prensa y pude penetrar y vi con la efectividad que esos galenos, esos médicos, en cuestión de segundos, ellos resolvían los problemas de todas esas personas que llegaban rápidamente al centro, señor. Es increíble. Ahora, ¿por qué razón es que ese hospital ahora mismo es uno de los hospitales, óyase bien, es uno de los hospitales a donde más pacientes llegan? Es que ya todo el mundo sabe que ese lugar está bien preparado, está bien equipado, y por eso todo el mundo prefiere llegar a ese centro, porque le garantiza su vida. Todo el que tiene una herida, sea por lo que sea, pues le es mejor ir a ese centro. Entonces, hubo unas cuantas críticas, o todavía hay algunas críticas de que fueron demasiados hospitales al mismo tiempo que el presidente empezó a hacer sus reconstrucciones de una vez al mismo tiempo. Pero si ustedes analizan y se dan cuenta cómo están caminando las cosas en algunos hospitales que ya ha terminado, entonces ustedes van a decir que realmente vale la pena, vale la pena. Por otro lado, ayer el Centro Bonó, unos jóvenes del Centro Bonó estuvieron en una actividad en el Centro Bonó. Resulta que estos jóvenes, según ellos, caminaron más de 30 barrios de aquí de la capital, o unos 15 barrios de aquí de la capital. Ellos expresaron que pudieron ver algunas dificultades en la juventud, en los jóvenes, al igual que ellos, jóvenes igual que ellos, que pudieron ver algunas dificultades en esos lugares, en los barrios por lo menos de Gualey, La Cañita, los Guandules, Guachupita, La Ciénaga del distrito, y que ellos vieron algunos déficits que se necesita en esos sectores, que hay que darle su apoyo. Yo lo apoyo porque es un trabajo muy bonito que ellos están haciendo, siempre y cuando las cosas se hagan como ellos lo están haciendo, sin violencia, es sumamente importante, es importante. Ellos decían que en esos lugares faltaban centros de estudio, qué sé yo qué, de capacitación a los jóvenes, y que faltaban como más, que los jóvenes más estuvieran insectados a la sociedad. Ya ellos se refieren a esa parte, supuestamente a las partes de que están en el mundo oscuro de la droga, de los malos vicios, y que esos jóvenes hay que tratar de rescatarlos y traerlos. Pero hay algo sobre eso, que no solamente esos jóvenes son las únicas figuras que hay que rescatarlo. Hay que rescatar también a los padres, señores, porque
en los tiempos de antes, yo recuerdo que cuando llegaba una persona a mi casa, pues si yo estaba dentro de la casa tenía que salir. Y Dios libre que yo le dijera a mi papá, papá, el que vino ahí vino con unos zapatos negros, me daban una pela. Hoy en día, señores, hoy en día, llega una visita a un hogar, y el que primero pone la conversación es el muchacho, es que pone primero la conversación antes que el propietario de la casa. Entonces, tenemos que ver sobre esas cosas que están aconteciendo en esos lugares, en esos barrios, es la dejadez de los padres. La culpa es de los padres, la culpa no es de los centros educativos, la culpa no es del Estado, la culpa no es del vecino, es de los padres, porque los padres son los que tienen que ver directamente con sus hijos, que tienen que darle cultura a sus hijos, que es la primera cultura, la primera base social que se necesita para que un joven pueda caminar por los senderos legales que establece naturalmente la Biblia. Estos yo se lo digo, porque a diario va creciendo en los sectores muchachos jóvenes, no personas ya de edad, sino muchachos jóvenes, son los que se ven por las redes sociales, son los que se ven en las cárceles. Ustedes van a las cárceles, van a los destacamentos, ustedes ven que son esos jóvenes los que le están dando problema a la sociedad, le dan problema a la policía, le dan problema a las iglesias, les roban a las iglesias. O sea, un sinnúmero de cosas que hacen esos jóvenes. Entonces, naturalmente, los padres son los responsables de eso. Si los padres agarran y se ponen a pensar cuando a ellos los tuvieron, cómo los corregían a ellos, y ellos hacen esa misma práctica, ellos los llevan a sus hijos, pues yo sé que podrían localizar algo bueno. El colegio médico, el colegio de periodistas, ayer estuvieron haciendo sus fiestas, que resulta que naturalmente hay algo dentro del colegio de periodistas y el colegio médico que he podido ver. Resulta que de los miembros del colegio médico y los miembros del colegio de periodistas, cuando hay elecciones, señores, se quedan más de la mitad sin ir a votar. Entonces, hay que tratar de recaudar, hay que tratar de ver cómo se puede conducir o seducir a esos miembros de esos dos gremios, que son los gremios que naturalmente que somos menos unidos en cuanto a las votaciones. En todas las votaciones, usted ve que votan una minoría en los dos gremios. Y eso, creo que eso no procede. Hay que ver qué está pasando en esos dos gremios, porque naturalmente somos profesionales. El periodista es un cuarto poder y el profesional del derecho, bueno, pues ya usted sabe. Entonces, eso está caminando mal. No hay concordancia. Algo está pasando que los profesionales de esas dos instituciones, cuando tienen que ir a subrayar el sufragio para sus fiestas, sus elecciones, no están acudiendo a eso. Entonces, yo aprovecho y le hago un llamado a esas dos instituciones que realmente tienen que tratar de hacer algo, tienen que reunirse, tienen que tratar de hacer algo para poder buscarle la vuelta a ese flagelo que está aconteciendo en esas dos instituciones. Yo vi por las redes sociales que la jefatura de la policía le hizo un llamado al pueblo dominicano a que los problemas que no los subieran por las redes, sino que fueran a los lugares, a los destacamentos, que se querellaran entre los destacamentos. Hubo un comunicador que dijo todo lo contrario. Dijo cosas que naturalmente se vienen repitiendo desde la fundación de la policía. Es lo que yo puedo decir. Cuando la jefatura de la policía manda a alguien que en vez de subir en las redes sociales un problema, que vaya y se presente a un destacamento, es porque ese es el paso histórico, ese es el paso esencial que se necesita para resolver un problema, un conflicto en una sociedad. La persona que
escribió que dijo que no se podía ir a los destacamentos porque los destacamentos lo que estaban llenos era de policías que atracaban, policías que apoyaban a la gente de las bandas. Entonces, yo le pregunto a esa persona, si no es a los destacamentos que hay que ir a poner su querella, su denuncia, cuando por lo menos en un barrio de esos barrios agarran y atracan a un joven o matan a una mujer o hacen una violación, si no es a la policía que hay que ir a querellarse, a poner la querella, yo le pregunto a él que diga en qué lugar, a qué lugar es que debe la sociedad entonces ir, si no es a los destacamentos, que la jefatura de la policía manda que vayan a los destacamentos, y los destacamentos son los lugares que están acreditados por ley que deben ir a querellarse. ¿Qué resulta? La policía trabaja en conjunto con la fiscalía. La fiscalía es que se encarga de organizar el expediente y luego entonces ver si se puede someter y con qué pena puede someterlo, entonces hacer que la ley se cumpla. Ahora, bien, cuando nosotros nos encontramos, lamentablemente, que hay que decirlo así, con comunicadores que lo que tratan es de hacer las cosas, de que el ser humano coja otro rumbo, un rumbo equivocado a la realidad, entonces yo creo que esas personas se benefician de esas personas que viven violentando las leyes en la calle. No hay más nada que pensar, porque expresarse así, de una manera así, es lo único que uno tiene para pensar y establecerlo. Por ejemplo, antier venía yo por los lados del hipódromo, estaba buscando noticias por ahí y pude presenciar en la pista que venía un carro y dos motores. El carro se le pinchó una goma en el momento, se le pinchó una goma. Resulta que más atrás venía una jipeta de la policía. Cuando la jipeta arrancó, venía al paso para darle auxilio a los del carro. Los que iban en el motor, que eran 4, que iban en 2 motores, prendieron la huida. Rápidamente se fueron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al ver los policías que ellos hicieron esa acción, ¿qué hicieron? Presencié cuando llamaron por la radio y después supe que más adelante habían agarrado a los jóvenes. Uno de los motores era robado en Boca Chica, se lo robaron a un señor. Entonces, esa persona que se le pinchó el carro, también lo iban a atracar. Entonces, ese tema de ese amigo, que yo lo aprecio mucho y que su programa, yo lo veo porque yo lo aprecio mucho, tiene que analizarse porque no todo se puede decir de esa manera. Nos vamos a una pausa y regresamos con otro tema. Bien, hermanos, mire, todos los años, yo podría decir que algunos países del mundo, pero vamos a envasarnos en el nuestro, celebran lo que le llamamos la Semana Santa. La Semana Santa, de acuerdo a la Biblia, establece Semana Santa. Es una semana de regocijo, de usted estar en unión en su casa, de usted visitar la iglesia y hacer lo que la Biblia manda, lo que Dios manda, lo que realmente es bueno. Algunos países del mundo, por lo menos como el nuestro, hemos cogido la Semana Santa para la semana de diversión, que ya no es Semana Santa. No sé por qué ponen ya por ahí Semana Santa, sino es semana de diversión. ¿Por qué semana de diversión? Porque es la semana donde se come carne, se toma alcohol, se bebe, se hace cosas mal hechas, violencia. Y ustedes pueden ver que eso va tan en contra de la realidad, tan en contra de Dios, que de una vez Satanás se mete
Y los primeros días antes de empezar bien la Semana Santa, empiezan los accidentes, empiezan los muertos. Señores, hubieron, de acuerdo al COE, un sinnúmero de muertos. Un sinnúmero de muertos. Y que no baja. Eso es todos los años. Eso es todos los años. En esto se suma lo que son los sacrificios que le hacen a los animales. Son los días que más sangre se derrama, porque son los días que usted sacrifica animales para cocinarlo, para venderlo y hacer y deshacer. Entonces resulta que es una semana de sangre que se hace. Es una semana de sangre totalmente. Nosotros nos vamos a ir en una nueva pausa porque tenemos la invitada, parece que con los tapones y las cosas, pues los tapones ya tú sabes, está ahora un poco fuerte y nuestra invitada acaba de hacer presencia en nuestro programa, que es la licenciada Francisca Peguero, presidenta de ASONAEN. Breve momento estaremos. Bueno, les decía que por motivo a los tapones, nuestra invitada Francisco Peguero no pudo llegar a tiempo. Ella es la presidenta de la Asociación de Enfermeras ASONAEN, ¿verdad? Asociación Nacional de Enfermería. Asociación Nacional de Enfermería. Y el señor es el... Mariano Suazo, secretario de organización. Y está con nosotros la compañera Gladys. La compañera Gladys, me da un coso de San Cristóbal. Bueno, de San Cristóbal. Sí. Mírala ya. Una dirigente excelente. Bueno, Francisca, bienvenida a este es tu programa, Universo de Luz TV, un programa realmente un programa para la sociedad, para los barrios. Este es un programa que yo lo he preparado para poder cubrir todos, o el 90 o el 70% de las actividades en los sectores más necesitados. Yo me meto mucho en los barrios de Capotillo, Guandule, La Cañita, que más adelante voy a preparar una red para que todos esos sectores puedan tener comunicación conmigo, tanto dentro del programa como fuera del programa. O sea, que cualquier cosa que le acontezca en los sectores por ahí, que pueda interactuar conmigo a través de unos correos todo y podamos hacer noticias. Francisca, el presidente acabó de inaugurar recientemente el modelo hospital Moscoso Puello, ¿verdad? Moscoso Puello, así sí, es, Moscoso, me corrige. Sí, el doctor Moscoso. Y usted que es enfermera, yo lo que soy abogado y periodista, yo no conozco mucho de eso, no, yo podría hablar como hablé de lo que yo presencié, que fui allá y vi en menos de media hora más de 13 ambulancias y veía con la rapidez que entraban y pude notar que en esa ambulancia jovencitos, todos jovencitos. ¿Cómo usted ve, Francisca, esa gestión del presidente Danilo con la inauguración naturalmente de ese hospital moderno y que al mismo tiempo el presidente puso en construcción casi el 90% de todos los hospitales al mismo tiempo? ¿Qué usted podría decirle al país sobre esto? Bueno, primeramente felicitarte, Salvador, por esta apertura de este espacio y felicitarte más aún cuando tú dices que quiere y tu deseo son de que es una puerta de acceso a la información y a las denuncias de los sectores populares, barriales, que no siempre encontramos la oportunidad de hacer denuncias de lesiones de los derechos que nos afectan. Fíjate, es cierto que se entregó el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello aquí en la parte céntrica prácticamente del Distrito Nacional, y es un hospital que por la ausencia del hospital Luis Eduardo Aybar, el Morgan, que será convertido en la ciudad sanitaria Morgan, Luis Eduardo Aybar, ante la ausencia de este hospital, del cierre que ya tenemos varios años,
y esto ha convertido tanto el Hospital Moscoso Puello como el Padre Villini, los dos únicos hospitales del Distrito Nacional que puede entrar la gente de a pie sin ningún tipo de problema, porque todo el mundo sabe que el nuevo modelo de gestión es la apertura de la privatización de los servicios sanitarios, y no todas ni todos cuentan con un carnet que le permita atención eficiente y de calidad, más ante un servicio que, como bien tú decías, tiene un promedio de 58 hospitales que fueron cerrados en un 50%, que están siendo remozados, reconstruidos, y otros que hay que construir definitivamente, hospitales nuevos. Hay unos como 10 hospitales, entre ellos Bonao, Enriquillo, ya se terminó el de Duvergé, entre otros, y que realmente la población está siendo lesionada en este derecho como es el de la salud. La apertura de este hospital no es una apertura así, o sea, no todo está concluido en el Moscoso Puello. Se entregó la emergencia. La emergencia del hospital, y esta emergencia entregada sin personal suficiente, hemos estado demandando con el señor director, que también ha tenido conflicto ahí de cancelación de personas, de administrativo, que son sustituidos por nuevos empleados de su absoluta confianza. Y la apertura de la inauguración de este hospital, no es que un modelo nuevo de hospital, es que fue ampliado y tiene equipos modernos, es cierto, pero lo principal, la esencia del servicio, que es el personal, no lo tenemos, ni contamos con ello. Y realmente nosotros estamos solicitando del señor presidente de la República y al licenciado Chanel, que recién llega al servicio, que es una persona muy eficiente, y aprovechamos la ocasión para solidarizarnos con el licenciado Chanel, porque nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que la xenofobia, la discriminación de ninguna naturaleza llegue a nuestros centros asistenciales, porque el servicio es generalizado, universal, sin ningún tipo de discriminación, debe ser incluyente, solidario, y esto, nosotras, bajo ninguna circunstancia, no hay forma de que esto sea negociado. Una persona insensible y una persona que no sienta ante estas condiciones realmente debe ser cuestionada durante su desempeño. Entonces, nosotros esperamos que realmente lo que le falta a ese hospital sea finalmente concluido, y que el personal sea nombrado, básicamente el personal también que se le sea cambiada la designación, y además que la aplicación de los incentivos en sentido general sea un hecho cierto, un hecho real, porque legalmente se firmó un documento, se firmó un acuerdo entre los gremios de la salud y el gobierno. Sin embargo, no se ha cumplido nada. Entonces, una cosa trae la otra, porque el personal de salud se siente defraudado, muy defraudado, porque nuestra percepción del sector salud, de los actores reales del sector salud, es que el gobierno ha hecho de lado, y una muestra de eso es la cantidad de hospitales que tenemos, prácticamente trabajando en un 50%, y esto lo que ha producido a nivel del servicio es, por un lado, que los pocos servicios que se brindan en estos hospitales están con sobrecarga, sobrepoblado de pacientes. Los hospitales aquí, por ejemplo, en el distrito, están los pacientes en estado de hacinamiento, por falta de espacio. Pero además, aparte de estado de hacinamiento, como tú decías, como las ambulancias
que llegan una detrás de otra. Si tú te colocas en el Padre Villini, en la emergencia del Padre Villini, o como ya tú viviste la emergencia del Moscoso Puello, te vas a dar cuenta que en menos de 10 minutos llegan 13, 15 ambulancias con pacientes de diferentes enfermedades, y que ameritan atención, y te encuentras con unas emergencias que no tienen espacio, ni personal, ni condición tampoco para atencionar ni brindar atención a toda la demanda que tenemos. Bueno, ya ustedes han visto a Francisca, la presidenta de ASONAEN, de la Asociación de Enfermeras ASONAEN, una luchadora que ha venido desde muchos tiempos tratando de resolver algunos asuntos, que se resuelven algunos asuntos en algunos hospitales del país, pero las cosas van al paso, porque hemos visto que el presidente de la República ha querido echar hacia adelante. Lo que pasa es que ha comenzado con muchos proyectos, y ya tú sabes, esos proyectos para terminarlo tienen su tiempo, ¿verdad, Francisca? ¿Sí? Pero bueno, se necesita la voluntad y la disposición. Bueno, señores, por motivos del tiempo, media hora se van como nada. Esperemos más adelante tengamos por lo menos una hora interdiario, ¿verdad? Para poder interactuar con los sectores, con los barrios, Capotillo, Las Cañitas, todos esos barrios que quedaron de venir hoy unos cuantos de esos muchachos, pero para el próximo viernes van a venir para plantear algunas necesidades que ustedes tienen en esos sectores, esos jovencitos. Hasta la próxima, otro programa. Que Dios me lo cuide. Siempre Universo de Luz TV, tu programa semanal.